esperanza. Qué texto más precioso. Solo ese texto ya es un gran mensaje, ¿verdad? Porque al Señor nada se le escapa. El Señor conoce todas las cosas. El Señor controla todas las cosas. Y aquellos que tenemos al Señor podemos estar seguros y firmados en la roca, aun cuando la tempestad sea tremenda o aun cuando la oscuridad sea tan grande que pensemos no hay esperanza. Sí hay. Dios tiene planes para nuestra vida y Él tiene concretamente cada cosa. Es tan precioso el Señor, ¿no? Él es alguien que no podemos decir nada contrario ni nada negativo frente a quien es Dios para nosotros. Un futuro y una esperanza. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículos 2 a 5 dice así: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquellos que tenemos al Señor, aquellos en que el Señor ha volcado su amor y ha derramado en nuestros corazones, siempre tendremos esperanza, no importa la situación, porque el amor de Dios está ahí y Él es fiel para cumplir, y no hay nada ni nadie que le pueda impedir de cumplir sus propósitos de bienestar, de esperanza en nuestras vidas. Me viene ahora a la mente, hace más de 5 años, estoy orando y estamos orando varios, pero quiero hablar de mí, juntamente con mi hermana. Estoy en Brasil, ella hizo medicina fuera de Brasil, y para poder homologar su título ha sido pero muy difícil. Hay toda una mafia y todo un bloqueo para que eso no suceda, aunque Brasil es un país tan grande y hay tanta necesidad de médicos. Y ella ha intentado durante esos 5 años, año tras año, 2 veces al año, poder salir de ahí, poder pasar este examen, y bueno, con el tiempo uno queda desanimado. Y ella me decía el año pasado que ella había desistido, pero antes de desistir, ella había hecho una matrícula a un otro estado muy al norte de Brasil, que iban a hacer esta homologación, pero con la condición de que aprobaras el examen y pudieras servir un año en ese estado, un estado muy necesitado, con muchas dificultades, un lugar muy difícil para estar. Y ella había desistido, y cuando me estaba diciendo, en la misma semana le llegó diciendo que estaba aprobada para ir allá, y que solamente esperaban que ella viniera. Y ella fue una prueba muy difícil. Pero en esta semana yo la llamé porque estábamos orando, tenía su examen el día 2 de este mes, ¿no? Entonces yo todo el día orando y ya no podía aguantar. Bueno, cuando pude la llamé. Y cuando la llamé, la cogí en prantos. Yo digo, aquí se cargó todo. No ha aprobado. Ella dijo: Adoniram, Dios es fiel. He aprobado. Soy la primera de toda la promoción y he tenido un examen perfecto. Cómo Dios es bueno. Cómo Dios es fiel. Dios está al control. Dios conoce tu necesidad. Esperar no es fácil, no obstante, cuando tenemos a Dios por la fuente de nuestra esperanza, podremos estar seguros de que Él nunca llega tarde, falla, defrauda o engaña.
Esperar no es una posición de pasividad como muchos piensan, sino es la manifestación de alguien que cree, una fe madura, sana, fortalecida desde su fundamento en aquel que es el verdadero y único Dios. Ahora vamos a Marcos 5. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esta aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó, temblando de miedo, y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha salvado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Entonces empezaron a burlar, al instante cesó, sí, está bien. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomó de la mano y dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó. Enseguida comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Es una historia muy bonita. Creo que me salté, pero ya lo veremos después, en un momento cuando el Señor deja a aquella mujer y vienen los siervos de este hombre y le dice: no moleste más al maestro, porque tu niña se acabó. No hay nada más que hacer. Lo veremos ahora. Aquí tenemos todos los elementos de una tragedia, porque siempre es trágico que un niño esté enfermo y que se muera. Esta historia nos dice que esta hija de este hombre, de este gobernador de la sinagoga, tenía 12 años. Estaba en la flor de su vida. De hecho, esta edad para los judíos era muy marcada. Esto porque era la edad en que tú empezabas a entrar en lo que ellos llamaban la adultez, ser adulto. Este hombre era el gobernador de la sinagoga y tuvo que haber sido una persona de considerable importancia. No era cualquiera, no era un hombre desconocido, era un hombre muy conocido. Como gobernador, él era el responsable administrativo de la sinagoga. Podríamos decir, el responsable administrativo de la iglesia, para que podamos entender. Era el presidente de la junta de ancianos y el responsable de la buena marcha de la sinagoga. Tenía a su cargo el orden de los cultos. No necesariamente predicaba, pero él era quien hacía el orden de cada culto, de las predicaciones en cada tiempo. Pero algo sucedió cuando su hija cayó enferma, y ahora enferma
mortalmente, de una enfermedad grave. Él pensó en Jesús. En ese momento, el único pensamiento que vino a su mente es: este maestro que está por ahí, que dicen o que se llama Jesús. Jesús, nuestra esperanza. Es el primer destaque que quiero hacer de este pasaje. Frente a la realidad que él vivía ahora, este líder de la sinagoga, su tristeza, su anhelo, su desespero, toma cuenta de toda su vida. Y él debe luchar como cualquier padre lo haría. ¿Qué puedo hacer por mi hija? Nos dice el dicho popular que aquel que espera, desespera. Sin embargo, Jairo era su nombre. Nuestro protagonista aquí decide clamar a Jesús, aquel que había sido acusado por tantos sabios, pero que en realidad nadie pudo negar su poder, autoridad y santidad. Y debemos pensar en eso, ¿sabes por qué? Porque hemos venido desde el capítulo 1 viendo cómo los fariseos, cómo los escribas tacharon a Jesús de todo, incluso de que tenía pacto con el enemigo, ¿cierto? De que era alguien falso, de que falsas profecías, falsa enseñanza. Todos los líderes de aquel momento acusaban al Señor. Y este hombre era un líder también en su tiempo. No obstante, en un momento de desesperación, lo que viene a su mente es que hay un profeta en aquella tierra que tiene un poder y una autoridad que nadie le puede contestar, y que por supuesto nadie puede hacer las obras de Jesús si Dios no estuviera con él. Así que Jairo viene a la presencia de Jesús, y Jairo se olvida de algunos obstáculos que a veces podemos encontrar para la fe. El primer obstáculo es que Jairo se olvida de sus prejuicios. Jairo pudo haber considerado a Jesús un marginado, un hereje, como muchos otros líderes, peligroso. Uno para quien las puertas de su sinagoga estarían justificadamente cerradas. Aquí él no entra. Prejuicio quiere decir realmente juicio que se hace antes de tiempo. Es juzgar antes de haber examinado la evidencia, o dar un veredicto antes de investigar profundamente la verdad. Una mente dada a los prejuicios cierra el camino a muchas bendiciones. Nosotros podemos ver esto en el día que nos convertimos, cuando nuestros propios amigos a veces dijeron: bueno, a ti te lavaron la cabeza. ¿Sí? Eso es de fanáticos. Eso es una secta. O tantas otras cosas que oímos a diario. La segunda cosa que Jairo tuvo que superar fue que él se olvidó de su dignidad. Él era un principal, el pastor de aquella sinagoga, podríamos decir así, ¿no? Considerado en aquel momento. No obstante, cuando él se encuentra con Jesús, se postra a sus pies y le dice: maestro. Se postra a los pies del maestro ambulante para aquella gente. No pocas veces, hermanos, una persona tiene que olvidar su dignidad para salvar su vida o su alma, para ver realmente que Dios es fiel. El tercer aspecto que Jairo va a tener que sobrepasar es su orgullo. Tiene que haberle costado un esfuerzo consciente de humillación a este gobernador de la sinagoga el venir a pedirle ayuda a Jesús de Nazaret. Bien puede ser que este gobernador desafiara la opinión pública y el consejo privado al dar este paso de acudir a Jesús. Aquí tenemos a un hombre que lo olvidó todo, excepto
que quería ayuda, y en ese caso la ayuda de Jesús. Y gracias a este olvido recordaría para siempre que Jesús es Salvador, para siempre que Jesús es el buen pastor, para siempre que Jesús no desampara, para siempre que el amor de nuestro Señor Jesucristo es una realidad en la vida de aquellos que le buscan. Él va a por ti, Él va a por todas, Él va siempre a buscarnos. Eso me recuerda el Salmo 42:11, el versículo 11, cuando dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Todos pasamos por momentos difíciles, a veces muy difíciles. Yo me acuerdo cuando perdimos nuestro segundo hijo. Fue una experiencia muy dura. Estaba durmiendo y murió de muerte de cuna, lo que dicen los médicos, muerte de cuna. Y me acuerdo que mientras íbamos al hospital, yo iba con mi esposa y ella clamando: Dios, tú puedes sanarlo, tú puedes resucitarlo, tú puedes hacer algo por nuestros hijos. Y yo en aquella aprehensión le decía: ¿sabes qué? Glorifiquemos, yo creo que Dios lo ha llevado, pero si Dios lo ha llevado, confiemos. Y así fue, realmente nuestro hijo había fallecido. Llegamos a urgencia, lo dimos a los médicos, nos mandaron a una habitación. En esa habitación estábamos ahí y decidimos: Señor, vamos a darte gracias aunque no entendamos nada de lo que está pasando. Y realmente fue así, a través de muchas luchas espirituales que ahora no las voy a contar, si no pasaría mucho tiempo. Pero yo me acuerdo que en el día fúnebre yo dije: yo voy a hablar, porque Dios es fiel, y porque aunque tenía 2 meses de vida, dijo, con nosotros, aunque nos dio solo por 2 meses, fue una bendición tenerlo. Y yo me acuerdo que prediqué en aquel día por sorpresa mía, ¿vale? Porque la gloria es siempre de Dios. En aquel cementerio había tanta gente que yo no podía contar. Habían amigos de mi familia que nunca fueron a la iglesia y que estaban ahí y no sé ni cómo se enteraron. Después sí, por el periódico o cualquier cosa que nuestra iglesia había puesto en aquel momento. Y prediqué a nuestro Señor como la única esperanza para la vida de todo ser humano. Bueno, meses después estábamos, años después, 2 años después, estábamos yendo hacia África como misioneros, saliendo desde La Coruña, nuestra iglesia. Y me acuerdo que fuimos a una despedida en un pueblo llamado Sada, donde también hay una iglesia, hija. Y cuando estábamos allí, yo me senté, yo iba a predicar, mi esposa se sentó. Y luego enseguida vino una señora muy rápidamente: ay, déjame hacerme un espacio. Entonces mi esposa corrió a una silla y ella sentó allí. Y bueno, yo la conocía más o menos, no era de las primeras, entonces yo la conocía más o menos. Y me fui a predicar. Y cuando salimos, nos despedimos de la iglesia y fue algo muy precioso. Que entramos en el coche, mi esposa me miró y dijo: tú no sabes lo que el Señor ha hecho hoy. Yo dije: pues no tengo ni idea de qué me hablas. La señora que sentó a mi lado, sentó porque decía: Raquel, yo no puedo dejar que os vayáis sin decir algo. El día que murió el bebé vuestro, yo había decidido dejar a Dios. Yo dije: eso es una locura, estos creyentes, estos evangélicos son todos unos fanáticos, eso no es verdad. Y yo había decidido, pero cuando supimos la noticia, porque yo os conocía de haber visto varias veces en la iglesia o en las reuniones en conjunta, yo dije: por respeto voy a ir. Y fui al entierro. Pero aquel día Dios me dijo: yo soy real. ¿Qué haces tú con tantos perjuicios? ¿Por qué no te acercas? Y ella le dijo a mi esposa en aquel momento: yo acepté a Cristo y nací de nuevo aquel día. Y no podía dejar que os marcharais de aquí sin saber que al menos para eso valió la partida de vuestro hijo. Dios es tan fiel. Segundo aspecto que veo en ese texto es que hay alguien aquí
que está buscando y está viviendo y ansiosamente procurando el último atisbo de esperanza para su enfermedad. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años, misma edad de la niña, padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que él le hubiera servido para nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa quedaré sana, y al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esta aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron los discípulos, y aún así preguntas: ¿quién te ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo que lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. La mujer de este pasaje sufría de un mal que era muy corriente, pero muy difícil en aquella época de tratar. Lo más terrible, además del mal, lo que hacía más cargante esta realidad, es que aquella enfermedad para ellos en aquella época no solamente afectaba su salud física, sino que la mantenía en una condición de impureza, de inmunda, perante la ley y en los pensamientos, y le impedía de participar de cualquier cosa, de un culto a Dios, por ejemplo, en el trato con las demás personas. La mujer había acudido a todos los que había podido y había sufrido mucho con tratamientos y se había gastado todo lo que tenía, y el resultado había sido no ponerse mejor, sino peor. Los médicos no habían tenido éxito en el caso de esta mujer. Es posible que ella había oído hablar de Jesús, pero el meterse entre la gente y confesarlo abiertamente, eso era impensable, imposible, hermanos, imposible, porque contaminaba a todos, la apedrearían todos los que ella tocara, o aunque fuera un mínimo roce, con todo. Y a pesar de todo, decidió tratar de tocar a Jesús, aunque fuera el borde de sus ropas, incluso en sigiloso secreto. Nadie podía saber. Aquí tenemos a una mujer que vino a Jesús como su última esperanza. Había probado todas las otras curas que el mundo pudiera ofrecer y finalmente probó con Jesús. Muchas personas han venido a buscar a Jesús cuando ya estaban al borde de la desesperación. No debiera ser así. Ninguna persona tendría por qué acudir a Cristo obligada por las circunstancias. Pero sin embargo, muchas veces esto ocurre. Pero aunque sea así como venimos, Él no nos despedirá con las manos vacías. Aunque todos nos falle, Él, Jesús, nunca fallará, nunca falla. Jesús no se enojó con la mujer por haberlo tocado. Sabía lo que había hecho, pero aún así detuvo y preguntó quién había sido para enseñarle algo a ella y a toda la multitud acerca de la fe. Aunque la mujer sanó en el mismo momento en que le tocó, Jesús le dijo que su fe le había sanado. Y aquí hay algo muy importante cuando hablamos de fe. La fe verdadera significa y nos lleva a la acción. No es pasiva.
Quizás entendamos por qué Santiago dice, tú tienes fe, pero ¿dónde están tus obras? No veo ninguna. Esa fe no vale nada, no es fe. ¿Cierto? Porque el que cree realmente no se desespera, sino que va al encuentro de aquel a quien dice que es el Todopoderoso y que puede todas las cosas, y es que está con nosotros en todos los momentos y que no hay imposible para Él. Quien no se pone en acción no tiene fe. Una fe sin acción es religiosidad, fanatismo sin sentido. Todo lo que el Padre me da, dijo Jesús, me vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Esa es la voluntad del Padre en Cristo. Así que el último aspecto que quisiera comentar juntos es que muchas veces nos encontraremos en una lucha, la desesperación versus la esperanza, la desesperación contra la esperanza. Todavía estaba hablando Jesús, y ahora vamos al texto que sin querer me pasé. Cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree, nada más. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y dijo, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo que ha ocurrido, y les mandó que les dieran de comer a la niña. Las costumbres judías de la época eran muy expresivas y detalladas, y estaban diseñadas prácticamente para subrayar el significado de la desolación y la separación final que causa la muerte. La esperanza victoriosa de la fe cristiana todavía no era una realidad en aquel momento para muchos de Israel. En cuanto tenía lugar una muerte, se levantaba un griterío tan grande y terrible para que todos se dieran cuenta de que la muerte había asestado su golpe final. Era algo espantoso, era algo muy espantoso. Algunas culturas tenían así algo muy parecido que de sus ancestrales. Una vez yo estaba en un funeral de hermanos de etnia gitana, y yo mismo me asusté porque yo no esperaba aquello, cuando de repente fue un griterío tan grande que yo, ¿qué pasa aquí? Hasta me olvidé de la persona que había muerto, porque era algo tan fuerte, y entonces entendí, era algo cultural y viene de muy ancestro. ¿Por qué? Porque la muerte para muchos es el fin, porque no hay otra oportunidad. No obstante, nosotros sabemos que la muerte es solo un paso a la presencia de Dios.
y que un día resucitaremos. Todos los que murieron en Cristo, todos resucitarán, pero los que murieron en Cristo irán a la presencia del Padre, al reino eterno preparado. Hay esperanza hasta para la muerte. Amén. Ellos no lo tenían. El corazón de Jairo se hundió en aquel momento. Imaginaros el padre viniendo, Jesús se para. Ahora el desespero, vamos Jesús. Y Jesús, no, pero yo tengo que decir algo, alguien me ha tocado. Pero tú estás loco, como todo el mundo te tocó. Y ahora me preguntas quién ha tocado. No, alguien me ha tocado. Ve a la mujer, la bendice. Dice, tu fe te ha salvado. Ve en paz, ve tranquila, ve en la presencia de Dios. Porque yo te amo. Y ahora vienen sus siervos y dicen, Jairo, no moleste más al Señor porque no hay nada que hacer. El corazón de este hombre fue allá abajo. Tan cerca estuve. Estaba aquí, lo estaba llevando a mi casa. La crisis de Jairo lo hizo sentirse confundido quizás, temeroso, incluso sin esperanza. Pero las palabras de Jesús, las palabras que Jesús le dijo en medio de la crisis, nos hablan también a nosotros. No temas. Cree solamente. ¿Podemos repetir todos juntos? No temas, cree solamente. En las palabras de Jesús había esperanza y promesa. Antes de que Jairo pudiera en realidad confiar en Jesús, él debería decidir dejar de lado el temor, la angustia, la ansiedad, el miedo. ¿Sabes, hermanos? No podemos creer y tener miedo al mismo tiempo. Eso no es real. Cuando confiamos en el Señor, necesitamos saber. No puede que no sepamos nada ni cómo lo va a hacer. Ahora mismo Jairo no sabía ni lo que iba a hacer el Señor. Pero cuando el Señor dice, no tengas miedo, cree. Eso nos enseña a que debemos creer más allá de las circunstancias. Las plañideras, las mujeres que lloraban, ¿no? Empezaron a burlarse de Jesús cuando él dijo, no está muerta sino duerme. Imaginaros, cuando ellos se encuentran con esa realidad, si pensaban que Jesús estaba loco cuando preguntó quién le tocó, ahora entonces estaba delirando totalmente. Porque dice, no está muerta, duerme, ¿para qué tanto griterío? La niña estaba muerta, sí, pero Jesús usó la imagen del sueño para indicar que su condición era temporal y que Él iba a restaurarla. Hoy en día, muchos en el mundo se ríen de las cosas que dice Dios porque les parecen ridículas. Jesús habló a la niña muerta como si ella estuviera viva. Y Él hizo esto porque Él es Dios. Porque fue Dios que vino aquí a encontrarnos, a bendecirnos. Por eso nos dice el apóstol Pablo en Romanos, la promesa viene por la fe, a fin de que la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios. Tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en Dios, que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son. Oh, hermanos, eso es tan precioso. Abraham no tenía la descendencia, un hijo ya viejo. Y el Señor le está diciendo, tú vas a ser padre de muchas naciones. Pero él creyó a algo que parecía imposible. Puede que tú estés viendo ahora mismo un imposible, pero ¿qué te impide de creer que Dios está contigo? Y sus propósitos son para bien de tu vida, para bien de los tuyos, para bendición de tu vida y de tu familia, aun cuando no entiendas. Cuando te sientas empequeñecido al expresar tu fe en Jesús y tu esperanza en la vida eterna, recuerda que los incrédulos no ven de la misma perspectiva que nosotros. No lo pueden ver. El Señor dice que
Las personas de este mundo que no conocen a Dios no pueden entender a Dios. No pueden entender las cosas espirituales. No pueden hablar intelectualmente, pero eso es un cero a la izquierda a la hora de la verdad. Tampoco queremos, dice esto el apóstol en 1 de Tesalonicenses 4:13, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Quiero concluir. La fe es el único remedio contra la tristeza y el temor en momentos imposibles, como de aquella mujer, como de aquel padre, como de aquella madre, de aquella niña. Jesús resucitó a la niña muerta con una palabra o por una palabra de poder. Todos los que vieron y oyeron se maravillaron ante aquel milagro y de lo que Él hizo ante Él mismo. Tal es el llamado del Evangelio para quienes por naturaleza están muertos en delitos y pecados. Por la palabra de Cristo es que se da la vida eterna o la vida espiritual. Jesús no le falló a Jairo, no le falló. Él no le falló a la mujer, tampoco le falló. Nadie sabía lo que estaba pasando. Solo ella, pues no le falló, no le falló. Necesitaba sanidad. Pero al ministrar a ambos, la fe necesitaba estar presente. Creer. A veces oramos creyendo que Dios no lo va a hacer. ¿Crees que Dios va a responder una oración como esta? Crea. No importa el tiempo. Mirad a Abraham, ¿no? Tantos años esperando por el hijo. Llegó el hijo. Después llega el hijo y el Señor dice, llévame este hijo allá en el monte Moriah. Y él sabía lo que iba. Pero él creyó y dijo, no sé si Dios quiere que lo sacrifique, lo sacrificaré. Pero sé que Dios tiene todo el poder para hacer algo después y darme otra vez mi hijo. Ya, hermanos, eso no es fácil, por eso es padre de la fe. Porque la fe realmente es la que mueve las montañas en nuestras vidas. En vez de tanto lamento a veces, de tanta depresión y tristeza, aquel que cree en el Señor, esto verá la victoria. Hay un texto que dos hermanos aquí, yo y otro, nos gusta mucho. Yo hubiera desmayado si no creyera que veré la bondad y la misericordia del Señor en la tierra de los vivientes. Si Jesús puede tocar cada necesidad de una manera personal, esté seguro que Él puede tomar nuestras necesidades de la misma forma. Él puede tomar tu necesidad. Y quizás es tiempo simplemente de decir, yo te lo entrego a ti. No puedo, yo te lo entrego. Solo pido que me guíes para ejercer con fe. Siempre con fe, con tu amor en la presencia y en la realidad que yo estoy viviendo. Romanos 5, 2-5 dice, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también en nuestros sufrimientos, que los hay, hermanos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Confía. Espera. Prejuicios fuera.
orgullo fuera, prestigio fuera. Centramos en aquel que es la roca de los siglos y esperemos en Él. Hablemos con Él, toquémosle si es posible, si es necesario. Insistamos aun cuando todo el mundo diga no hay esperanza. Él sabe cuando hay y cuando no hay. Él sabe más allá de las circunstancias. ¿Buscas el alquiler de coche de calidad y buen precio? Con Centauro Alquila Premium. Pero quizás tendremos que aprender, y vamos a orar ahora, como la mamá de Moisés, ¿no? ¿Se acordáis? Ay, Dios mío, le van a matar a su hijo, Moisés, ¿no? Aquel niño que lo trató de esconder lo posible. Dios tenía un propósito para él que nadie se imaginaría hasta entonces. Como su última posibilidad, cogió un canastito, lo calafateó de brea, ¿no? Lo preparó, cogió a su bebé. ¿Qué madre hace eso? Está loca, totalmente loca. Por Dios. Lo mete allí y lo lanza. No es cualquier río, el Nilo. Hay muchísimos peligros en el Nilo. En fe. Mira qué acción, ¿no? El que cree, entrega de verdad. Porque ella no podía hacer nada más cuando la corriente llevó. ¿Sí? Pero qué Dios es este, hermanos, que justo en esta hora sale la hija de Faraón. ¿Qué Dios es este que tiene tantas cosas para ver y va a fijarse en una cosita que va flotando en el río? ¿Qué Dios es este que permite que sus siervos le vayan a buscar? ¿Qué Dios es este que al verlo lo ama y dice, ay, yo quiero este niño para mí, aunque sea de los hebreos, cuando todos los niños de los hebreos estaban destinados a morir? Fue una muerte tremenda históricamente de los niños. ¿Qué Dios es ese que llama a Jocabed, mamá de Moisés, y dice, ven conmigo? ¿A dónde, Señor? Ven conmigo a la presencia de Faraón. Y hermanos, era una mujer simple, una esclava. Y Faraón coge el niño y dice con su mamá postiza ahora, ¿no? Cuídamelo. Y Dios le devuelve a su hijo, cuando no había ninguna esperanza. No temas, cree solamente. Oh Señor, estamos en tu presencia y te damos gracias por quién eres tú. Por quién eres tú te glorificamos. Por quién eres tú es que estamos aquí. Y Señor, en esta mañana queremos también como ofrenda, Señor, tú conoces nuestros corazones. Como ofrenda queremos colocar delante de ti nuestros imposibles. Cada uno de ellos, Señor, lo que nos hace sufrir, lo que nos hace desesperar, lo que nos hace llorar, Señor. Señor, lo queremos poner en tus manos, porque tú tienes todo el poder. Porque tú no nos falla. Porque tu amor ni siquiera podemos comprender. Pero queremos confiar en ti. Confiar plenamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén.